Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os vengo a hablar de una novela corta pero evocadora, La perla del autor estadounidense John Steinbeck. La historia se publicó en 1947 y tiene un poco más de 100 páginas. Para muchos es una de las mejores obras del autor. La edición que he leído en este caso es de Pocket Edasa, la traducción de Horacio Vázquez Rial. La novela está cargada de simbolismo y los diferentes elementos y personajes se convierten en parábolas o arquetipos que representan lo más bajo del ser humano, pero también sus virtudes. También hay una fuerte crítica social a la desigualdad y a la avaricia, que es el tema central del libro. Para entender un poco mejor la trama y los elementos del relato, creo que vale la pena hablar un poco del autor. Steinbeck se considera uno de los autores del realismo social más destacados del siglo XX. Tiene un Pulitzer, además de un Nobel en literatura que ganó en 1962, una decisión que fue controvertida en su época, porque muchos decían que le faltaba talento y no se merecía el galardón, y le costó ganarse una reputación en el mundo literario. Nació y se crió en un pequeño pueblo rural de California, y trabajó desde bien joven. De hecho, hizo un poco de todo, de peón de construcción, periodista, aprendiz de transportista, cuidador de una finca y recolector de fruta. Algunos de estos trabajos le permitieron ver las duras condiciones laborales y la desigualdad que sufría la comunidad inmigrante obrera. También fue testigo de las consecuencias nefastas de la Gran Depresión, también llamada la crisis de 1929, y cómo golpeó de lleno a la clase trabajadora. No es de extrañar que estas experiencias influyeran en sus libros, en los que podemos ver temas como la soledad y la pobreza, la lucha contra el sistema y su opresión y la dignidad humana. Lo vemos claramente en obras tan sonadas como Las uvas de la ira, de ratones y hombres o La perla, por supuesto. No voy a entrar en detalles porque si os cuento demasiado es que os voy a destripar la historia y no tendría gracia, pero bueno. La perla se ambienta en La Paz, una ciudad mexicana de Baja California del Sur, y gira alrededor de Quino, un joven pescador de perlas y su familia, Juana, que es su mujer, y su hijo, Coyotito. Aunque no se especifica la época exacta en la que se ambienta la novela, diría que debe de ser a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Bueno, es que viven en una sociedad rural y tradicional con un sistema económico desigual y marcado aún por el racismo y la colonización, pero es posterior al dominio español. Quino y su familia viven en la pobreza, en una pequeña cabaña junto a la costa, a las afueras de la ciudad. Aún así, creo que al principio del libro el autor nos transmite una imagen de calma, seguridad y familiaridad. Viven de forma humilde, pero son felices con lo que tienen. Entonces sucede algo que no os contaré qué es, pero lleva a Quino a buscar desesperadamente una perla porque necesita dinero urgentemente. Entonces se encuentra con la perla en mayúsculas. También la llaman la perla del mundo, es una perla gigante. Y como pasa en todas las pequeñas comunidades, la historia corre como la pólvora y no tarda en enterarse todo el mundo, tanto en el interior de la ciudad como en el exterior. La perla y Quino están en boca de todos y suscitan admiración, respeto, odio y envidia a partes iguales. Al principio Quino ve la perla como una oportunidad de futuro que no puede desperdiciar. Se pone a pensar en todo lo que podría conseguir si la vende al mejor postor. Una vida mejor para él y para Juana y una educación para su hijo. Bueno, representa la esperanza y un sinfín de posibilidades, sobre todo la de acabar con la desigualdad entre la comunidad nativa, en su caso, y la gente acomodada de la ciudad, que es principalmente blanca y europea. Pero todos sus planes acaban yéndose al traste. La perla lo trastoca y acaba sembrando el mal y la desconfianza. El sosiego y la felicidad del principio del libro dan paso al recelo, la codicia, la obsesión, el miedo, la violencia y la ira. Hay gente que lo quiere engañar o directamente robarle la perla. Curiosamente, la gran mayoría de estos sospechosos viven en una situación económica mucho mejor que él, pero es que les puede la avaricia. En la historia, que es más bien una leyenda o una fábula, la perla se convierte en un símbolo de cómo la codicia puede sacar lo peor de las personas. Es una bendición que acaba convirtiéndose en una maldición. Le trae toda una serie de desgracias y le destroza la vida, tal y como la conocía por lo menos. Su obsesión lleva a Quino a cometer actos impensables. En la novela, Juana de hecho tiene un papel más de balanza, ¿no? de elemento equilibrador. Un papel bastante tradicional de esposa y madre como una especie de protectora.
Es la voz de la razón que intenta equilibrar a Kino y no se fía de la perla casi desde el principio. Después tenemos a los compradores de perlas y al médico, que lo intentan estafar. El médico es un personaje que para mí es muy interesante. Representa la falta absoluta de principios a ese grupo de europeos privilegiados y opresores que viven en la abundancia a costa de los demás y les trae sin cuidado lo que les pase, ¿no? Sobre todo, más aún, si no son blancos. Lo único que le mueve realmente es el dinero. Lo que más me ha gustado de la novela es el simbolismo de la música y la naturaleza. En la trama se mencionan diferentes canciones que acompañan a los personajes y se mezclan a veces. Reflejan sus emociones y los giros de la trama. Tenemos la canción de la familia que refleja o representa la tranquilidad y la confianza, y es que está claro que la familia es un tema central en la novela. La canción de la maldad, que representa el peligro y los desastres que están por venir, y la canción de la perla, que si bien al principio es dulce y cautivadora, acaba siendo siniestra. La naturaleza y los fenómenos meteorológicos también desempeñan un papel esencial desde el punto de vista simbólico y también cambian con la trama, reflejando la tranquilidad o el suspense dependiendo del momento. Como veis, es una novela que es cortita pero da mucho juego y da mucho que pensar, y me ha sorprendido en un sentido positivo. Me gustaría leer otras obras del autor y seguramente siga con De ratones y hombres, que también es bastante breve. ¿Habéis leído algún libro suyo? Podéis dejarme un comentario y decirme qué os ha parecido. Esto es todo por ahora, espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.